Bueno, feliz noche para todos. Espero se encuentren muy bien. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que muchos están esperando, que sin duda alguna es de gran relevancia, lo que es la oncología ocular. ¿Ok? Vamos a hablar de algunas de las patologías que más frecuentemente vamos a encontrar, cuáles son de más significancia y más importancia para el oncólogo, para el oftalmólogo. Saber derivar, saber los protocolos oncológicos suelen ser acá importantes, pero básicamente el tema inicial es el abordaje ecográfico, lo que necesitamos nosotros saber desde el punto de vista tumoral, cómo describir el hallazgo y sobre todo cómo diagnosticar. Vamos entonces a hablarles un poquito acerca de la primera patología, digamos, de las más importantes, de las más frecuentes, pero sobre todo de las más agresivas, cómo se comportaría el melanoma ocular. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más preámbulos a definirlo. Definirlo como una neoplasia maligna que deriva de los melanocitos. Hay que recordar que los melanocitos también se encuentran en el ojo. Muchas veces creemos que nada más está en la piel, pero no. También la podemos conseguir en epitelios mucosos y leptomeninges. El melanoma ocular es el tumor intraocular primario. Escúchese bien, tumor intraocular primario más común en los adultos. Entonces hay que prestar mucha atención porque el melanoma pues tiene una potencial y una agresividad bastante fuerte. En las manifestaciones clínicas, bueno, acá se los traigo a grandes rasgos para que lo vayan leyendo con calma, pero básicamente es la pérdida de la visión periférica, fotopsias, mancha oscura. Esto casi siempre es de gran preocupación para el paciente y el motivo principal por el cual acude. La visión borrosa, el cambio de forma pupilar o el más temido y el que pues no queremos, ya que bueno, casi siempre estos pacientes vienen ya con un mal pronóstico que son los asintomáticos, en donde pues evidentemente ya cuando la lesión llega ha ocupado gran espacio. Tenemos que, esto es importante, esto se los traigo para que sepan cómo clasificarlo. El melanoma se clasifica por estadios. Estos estadios nos ayuda sobre todo, no solo el tratamiento, sino a saber el pronóstico, el grado de supervivencia que va a tener el paciente. Y bueno, a saber si la lesión se está localizada o al contrario, más bien se diseminó. Todo eso es importante. Entonces, cuando es tipo 1 o 2, el melanoma primario está localizado. Cuando es tipo 3, fíjense que ya hay una metástasis a los ganglios linfáticos regionales. Y ya cuando es tipo 4 es una enfermedad ya metastásica que está instaurada. Esto se los traigo solamente a grandes rasgos para que lo tengan presente. Entonces, la presentación del melanoma casi siempre es grande. O sea, cuando la vemos por ecografía ya ha alcanzado un tamaño por encima de 3 milímetros, pero también hay melanomas muy pequeños que son los que miden menos de 3 milímetros. A veces es muy complicado ver un melanoma tan pequeño por ecografía y mucho más cuando es discoideo o es plano porque simula otras patologías. Entonces hay que considerar también que un melanoma no siempre se va a presentar como esa masa única o esa lesión única. A veces está acompañado y esto es muy frecuente con el desprendimiento de membrana, sobre todo de tipo de retina, porque en ese caso el melanoma pues obviamente desprende gracias a su infiltración este tipo de membrana. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como ella rompe la membrana de Bruch y es aplanada, ella adquiere, o la morfología de la cual estamos acostumbrados a visualizar, es que es en forma de champiñón. Entonces, ese champiñón que está casi siempre asociado a un desprendimiento de retina, hay que tomar en cuenta, y claro, obviamente con hemorragia subretiniana, hay que descartar primero que nada un melanoma. Aunque el champiñón puede estar presente también en metástasis, sobre todo si son hipovasculares o hipervasculares, principalmente en melanomas hay que también descartar. Entonces, si son de pequeño tamaño, bueno, era lo que les decía, a veces es relativo verlo porque sus ecogenicidades suelen ser intermedias. Algunos podemos conseguir, y esto es lo que más nos puede llamar la atención, es que el melanoma esté heterogéneo, y si está heterogéneo va a permitir una marcada celularidad. Esto también es esencial entenderlo porque muchas veces lo homogéneo o lo heterogéneo no le prestamos atención y resulta que cuando es heterogéneo,
pues están más demostrados, más correlacionados con grados de celularidad. Entonces, los tumores grandes o poco vascularizados en la zona presentan un área interna menos ecogénica que es conocido como la zona acústica silente. Esto indica una zona de mayor homogeneidad celular. Entonces hay que tener también mucho cuidado y estar muy pendiente de esas lesiones que en la base pues tengan menos ecogenicidad que en la periferia, porque entonces esto nos habla muchísimo de esa zona acústica silente, como muy parecido a una lesión nodular en mama cuando tiene una reacción sindemoplásica o desmoplásica. Nos habla de que pues la lesión tiene características infiltrativas o de invasión. Muy similar ocurre en el melanoma en ojo. Y esto no habla de la reacción desmoplásica, sino más bien principalmente de la zona acústica silente. Esto sí lo he leído mucho en varios autores que nos habla de esta zona acústica silente, pone el fin de destacar, o mejor dicho, descartar lo que sería la homogeneidad celular. El estudio Doppler color y pulsado también es importante. Obviamente todos estos tumores se van a presentar con un alto índice de perfusión vascular. Si yo le coloco índice de resistencia, que casi siempre el mismo ecógrafo te lo da, y si no te lo da, tú lo puedes calcular. El índice de resistencia es igual a la velocidad picosistólica menos la velocidad diastólica entre las sistólicas, y eso te va a dar el valor en índice de resistencia. ¿Qué pasa? Que en estos tumores la velocidad por lo general, son de baja resistencia. ¿Ok? El índice de resistencia, encontrándose velocidad de flujo mucho más elevadas hacia la periferia del tumor. Es una característica muy importante en el melanoma. Entonces, bueno, ¿cómo se ve? Me imagino que esta es la pregunta que todos se hacen y lo que más nos interesa. Bueno, sí, así tal cual, en un globo ocular, cuando destacamos la imagen de un melanoma, pues va a ser demasiado típico observarlo. Y la morfología en champiñón, tal como aquí se observa, y fíjense que se muestra esta área de menor ecogenicidad. En la flecha amarilla demuestra esta área de menor ecogenicidad en la base, que es donde va el melanoma adherido, sujetado. Y esto lo que nos habla es lo que les había dicho, la zona silente acústica. Entonces, esto es casi patognomónico del melanoma. Tenemos también aquí un melanoma que está acompañando a lo que sería un desprendimiento de retina. En este caso, bueno, se puede definir como una lesión hipoecogénica de bordes bien definidos, de convexidad hacia el lumen del humor vítreo, bilobulada en algunos casos, y que esta protrusión hacia el humor vítreo puede seguir creciendo. No nos podemos quedar con que, oye, veía el melanoma, este es el tamaño. No, tenemos que siempre hacer un importante seguimiento postquirúrgico porque muchas veces puede quedar recidivante. Tenemos pues aquí más imágenes que les traigo, principalmente esto se puede definir como un nódulo. Mucha gente no se toma el atrevimiento de colocarle de una vez el nombre. Yo sí lo puedo, en algunos casos lo puedo colocar porque, bueno, si se tiene la clínica acentuada, se tiene a veces ya un estudio importante anatomopatológico, entonces de alguna manera ya yo defino que este nódulo de cogenicidad intermedia, que está bien definido, protruido hacia la luz, lo considero ya de una vez como melanoma hasta que se demuestre lo contrario. Su vascularización, tal como se los había dicho, es intrínseca. Miren acá este vaso que está proporcionando nutrición al tumor y que de alguna manera nos habla principalmente de su índice de resistencia bajo de una lesión tumoral. Acá pues tenemos una que está bien marcada, y fíjense que lo heterogéneo, que acá es muy distinto a estas imágenes que se ven homogéneas, este se ve más heterogéneo, y casualmente, como les he dicho, la heterogeneidad tiene una correlación estrecha con lo que sería la vascularización. Entonces, fíjense que acá, tal cual y literalmente como nos dicen, la vascularización fue mucho más acentuada en este melanoma heterogéneo que en estos que se evidenciaban homogéneos. Entonces, la heterogeneidad nos va a hablar siempre de esta ecoestructura de mucho más agresividad neovascular. Ahora bien, con respecto al retinoblastoma, el retinoblastoma es el más frecuente de todos los malignos, pero en niños. Si se ve leucocoria, ¿qué es esto? Esta pacificación, pues que no permite, en este caso está tan denso lo que serían las estructuras de la cámara anterior y la cámara posterior, que pues no permite el paso de las de luz, y esto ocurre principalmente
en retinoblastomas. Entonces, ¿puede afectar en algunos casos niños mayores y adultos? Sí puede, pero un retinoblastoma en un adulto va a ser muy raro. ¿Puede afectar los dos ojos? Sí puede pasar, aunque sea también raro, pero lo principal es que siempre afecte uno. En algunos casos, bueno, puede tener carácter esporádico hereditario. Otras nomenclaturas nos habla de que se transmite de forma autosómica dominante. Bueno, esos son algunos hallazgos adicionales al retinoblastoma. Pero principalmente la leucocoria, por eso se le coloca aquí en las manifestaciones clínicas, el estrabismo, la disminución de la agudeza visual, un ojo rojo doloroso, una proptosis y la ptisis bulbi son algunos de las manifestaciones clínicas que podemos observar. Entre la clasificación internacional del retinoblastoma, el mismo, digamos, el IRS nos habla que, bueno, son las mismas siglas de algunas entidades que siguen por ejemplo, las letras, ¿no? A, B, C, D, A, E. Pero principalmente esta GA nos va a hablar de clasificaciones siguiendo el tamaño del tumor, del retinoblastoma que estamos viendo. Esto realmente aplicarlo por ecografía, a veces yo necesito un poco más de datos, pero sí pueden hacerlo, por eso se los traigo. De los tumores pequeños, pues menos de 3 milímetros que solo están en la retina, o si está mayor de 3 milímetros de distancia a lo que sería el centro de la fobia, que es la misma foviola, y más de 1,5 milímetros de distancia a la papila óptica. Este, por ejemplo, para el A. Si es B, ya son mayores de 3 milímetros, ya vamos a conseguir líquido subretiniano a menos de 6 milímetros del tumor. Si es tipo C, fíjense que ya hay diseminación vítrea, o sea que vamos a conseguir localización del retinoblastoma también por debajo de la retina y sin embargo, en algunos casos no hay masa o grumos tumorales en el vitrio. Esto también puede hablarnos del G6. GD, bueno, principalmente si la diseminación es vitrea difusa a más de 6 milímetros del tumor, disculpen, y si el líquido subretiniano a más de 6 milímetros del margen del tumor. Y la E, bueno, cuando no, si no hay potencial visual o si hay un tumor, ya que en este caso un retinoblastoma que ya invadió lo que es el segmento anterior, que ya invadió lo que sería los eh, presencia de hemorragia vitrea y sobre todo hacia el cuerpo ciliar. Todo eso puede estar asociado también al estadio E. Y bueno, si hay también la presencia de algún tipo de celulitis orbital. Esto lo vamos a traducir nosotros como un aumento de la ecogenicidad o de edema a nivel transpalpebral. O sea, perdón, unipalpebral en el sitio del retinoblastoma puede ya hablarnos de este tipo de entidad del retinoblastoma tipo E. Ahora, glaucoma neovascular, entre otras cosas, pueden estar asociadas al mismo proceso. Bueno, tenemos que en los hallazgos en la ecografía vamos a conseguir que sí, hay una lesión en cámara posterior, segmento posterior, principalmente en vitrio, que es sólida, de bordes irregulares y ecogenicidad heterogénea. Hay que tener en cuenta y es muy importante lo que sería la presencia de calcificación. ¿Por qué? Porque las calcificaciones te van a hablar de un protocolo a seguir. Entonces, la presencia o no de las calcificaciones te van a decir si el paciente debe ir posterior a la enucleación, a quimio o a radio, etcétera. Entonces, el oncólogo es muy minucioso y cuidadoso con respecto a las calcificaciones en los retinoblastomas. Si hay desprendimiento de retina, importante para definir el patrón de crecimiento tumoral. Obviamente, si vemos que ya la retina está desprendida, es un retinoblastoma que ya ha invadido mucho más allá y ha producido de alguna manera un cambio importante de las membranas. Entonces, aquí tenemos esta imagen, pues hipoecoica, polilobulada, tiene una morfología bastante, digamos, expansiva dentro del humor vítreo y en este caso con calcificaciones, porque todos estos focos hiperecogénicos que ustedes ven acá corresponde a las calcificaciones. Esto lo hace directamente al tumor heterogéneo. Aquí podemos ver también algunos de los mismos hallazgos con calcificaciones, puede haber hemorragia subretiniana, que es esto que vemos acá, y si se fijan, aquí hay ya un desprendimiento de retina, ¿verdad? Bastante definido en forma de B, y debajo del mismo la hemorragia subretiniana, producto de la misma lesión tumoral. Aquí tenemos pues una masa del mismo modo, en este caso hiperecogénica, igual tiene focos hiperecogénicos en su interior. Ella está pues bastante adherida, bastante fija
a lo que sería el polo posterior del globo ocular. Esto nos habla principalmente de una entidad de retinoblastoma. Y aquí podemos observar que esto acompaña a tres lesiones completamente similares a la principal, que están inclusive en sitios un poco más alejados al retinoblastoma principal, y esto pues nos indica que ya hay expansión hacia lo que serían los cuerpos ciliares o inclusive a la cámara posterior, que nos puede hablar de un estadio GE. Entonces, esto es un retinoblastoma multifocal. Aquí en el hemangiomas coroideo, pues otra de las entidades que les traigo, pero son pues mucho más benignos por mayor frecuencia, ¿no? Entonces los tumores, al ser benignos, son formados principalmente entonces por vasos sanguíneos. Ellos crecen dentro de la capa de vasos sanguíneos que se encuentra debajo de la retina. ¿Y cuál es esa membrana que contiene los vasos sanguíneos? Es la coroides. Entonces, si se encuentra en la mácula o se pierde el líquido, puede afectar la agudeza visual. Muchas veces los hemangiomas coroideos, a veces el diagnóstico diferencial suele ser complejo y principalmente son con lesiones tumorales de otro tipo de magnitud. Inclusive siempre hay que hacerlo con patologías malignas. Así sea benigno, siempre hay que descartar la malignidad, porque normalmente en ojo que crezca una lesión de esta manera hay que prestarle mucha atención. Entonces, pendiente con los hemangiomas. Entre las manifestaciones clínicas, bueno, acá tenemos que la disminución de la agudeza visual, la hipermetropía, la metamorfosia o visión distorsionada de la fotopsia son algunas de las manifestaciones clínicas que podemos conseguir. El desprendimiento de retina exudativo, de origen tumoral, en este caso secundario, edema macular, entre otras, puede haber también acompañando a lo que sería el hemangioma. Entonces, tenemos que el hemangioma coroideo puede ser localizado circunscrito, como les digo, hay que descartar siempre cualquier otra patología. Yo veo esa lesión de primer momento, no pensaría de una vez en hemangioma, primeramente pensaría en una lesión de tipo metastásica, o si hay un melanoma coroideo, porque son las principales que afectan la coroides y tienen esa morfología. Pero de todas maneras, bueno, aquí se los traigo porque no siempre es malignidad, es verdad. Uno lo piensa en primer momento, pero hay que descartar los diagnósticos diferenciales. La forma difusa es más grave y suele asociarse a un síndrome general denominado Sturge-Weber, y además esto puede clasificarse en base a su tamaño. Entonces aquí les traigo para que clasifiquen el tamaño del hemangioma, que es para mí uno de las clasificaciones más importantes en pequeños, medianos o grandes. Y esto te lo va a decir principalmente los milímetros que tienen, no solo hacia la base, sino también hacia el espesor. Entonces, bueno, esto es importante porque el hemangioma no basta solamente decir, como siempre les he dicho, siempre un tumor o una lesión como tal. Sí, hay que reportar todo lo básico que vemos de esa lesión, pero hay que reportar lo que el otro especialista requiere para su tratamiento. En este caso, el hemangioma y su tamaño están muy relacionados con el tratamiento, con la conducta a seguir. Por eso es que si dejamos estos detalles que yo acá les traigo como pequeños, medianos y grandes, que es el apellido que le damos a la clasificación, pues no vamos a haber reportado lo que necesitamos en el contexto de un hemangioma. Entonces, pendiente con esto. Bueno, entre los hallazgos de ecografía, bueno, sí, hay que tomar en cuenta que siempre en la pared posterior se observan, que siempre son en forma de cúpula, en un grosor menor a 6 milímetros. Los tumores difusos suelen ser menos elevados que los circunscritos. Esto también es importante considerar. Como lesiones hiperecogénicas, homogéneas, usualmente en la región temporal, cuando son únicas, si al Doppler color, a pesar de que sean hemangioma, a pesar de que de alguna manera están formados de vasos sanguíneos, el flujo Doppler es escaso. Y esto no ocurre no porque no haya flujo, obviamente sí lo hay, pero el flujo no es tan bizarro porque todavía hay un índice de resistencia, digamos, normal, entre comillas. Entonces, esto hace que por ser una lesión de pequeño tamaño no se capte tanto como lo haría un melanoma de gran tamaño, un retinoblastoma. Esto sí, el flujo Doppler es mucho más excesivo, ¿ok? Entonces, la imagen acústicamente sólida al modo B, el carácter ecogénico similar a la coroide. Por eso es que a veces pasa desapercibido.
Para los que les gusta más utilizar la ecografía al modo A, pues la reflectividad interna es alta. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo bastante claro de hemangiomas, donde pues observamos que la lesión es sólida, es marcadamente hiperecoica, está sobrelevada y tiene también que hacerse el diagnóstico diferencial con calcificaciones, porque en algunos casos se ha demostrado hemangiomas con sombra acústica posterior. Entonces, esta masa ecogénica en forma de cúpula con base coroidea amplia en cuadrante temporal posterior del ojo derecho. Entonces, fíjense que aquí la vascularización sí fue un poco más acentuada. Entonces, bueno, acá ya les traería de alguna u otra forma una de las lesiones, pues tumores sólidos mucho más ecogénicos, como los demuestra acá esta imagen, a veces similar con la grasa retrovulvar, con una imagen que pues tiene flujo Doppler y que si utilizamos obviamente el Doppler color, como les decía, los índices de resistencia pueden ser normales, pueden ser incluso conservados. Aquí tenemos índices de resistencia que son altos, lo que nos habla de benignidad. En cambio, cuando los índices de resistencia están bajos en una lesión tumoral, nos va a hablar más bien de neovascularización, neoangiogénesis, son vasos de muy pequeño calibre, de fácil, digamos, fragilidad, por lo tanto pueden romperse mucho más que este tipo de vasos y en tumores con índice de resistencia bajo son los que tienen generalmente componente hemorrágico y principalmente obedece a la poca o casi inexistente paredes de las arterias y pues obviamente el daño endotelial producto del tumor que en el mismo se produce. Y bueno, ya para ir terminando el apartado de oncología ocular, les traigo las metástasis oculares. Esto es un tumor, obviamente, maligno, intraocular. Y bueno, sencillamente hay que detectar de dónde viene. ¿Ok? Casi siempre cuando observamos metástasis oculares o lesiones múltiples tumorales oculares, hay que descartar que el primario, no, disculpen, no venga de otro lado. Son pacientes ya oncológicos conocidos, sistémicos conocidos, y bueno, hay que tomar en cuenta algo muy importante, es descartar el carcinoma de pulmón y descartar el carcinoma de mama. Casi siempre estos dos son los que van a generar la metástasis ocular. Entonces, bueno, manifestaciones clínicas, pues sí, las mismas muy, casi siempre se acompañan a las otras manifestaciones clínicas, tales como la disminución de o trastornos de la agudeza visual, metamorfosis, que es la distorsión de la visión, escotoma, fotopsia, puede haber, fíjense, esto es muy importante, el dolor ocular y con menor frecuencia el síndrome de ojo rojo. Entonces, la morfología es aplanada. ¿Vieron por qué en el hemangioma nosotros no siempre debemos menospreciar? Porque la metástasis también se observa muy similar. La diferencia acá es que las velocidades de flujo sanguíneo pues, van a ser de media a alta, por lo tanto los índices de resistencia van a ser bajos y esa va a ser mi única forma de diferenciarlo con el hemangioma. Las metástasis pulmonares en la coroide pues demuestran también una forma de hongo, por eso es que el melanoma también es otra de las entidades que se parece mucho a la metástasis. Entonces, por la morfología de champiñón o de hongo, es lo mismo, puede parecer que es un melanoma coroideo, pero normalmente son metástasis propias coroideas con un CA primario en pulmón. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Puede ser unilateral como puede ser bilateral. Entonces, para los que les gusta el modo A, siempre el pico de reflectividad va a ser bastante alto y el patrón orbitario bastante normal en este caso. Entonces, bueno, acá la ecografía, ¿cómo lo vemos? Bueno, fíjense, aquí tenemos una tumoración de ecogenicidad, yo me atrevo a decir isoecogénica con el tejido retrovulvar. Fíjense, la morfología es lentiforme, ¿ok? Puede en algunos casos estar asociado a desprendimientos, principalmente de retina, es uno de los más frecuentes, y la lesión muestra vascularización en el Doppler color. Cuando colocamos los índices de resistencia, pues puede haber ondas de baja resistencia. Entonces hay que tener también en cuenta eso, que es lo que lo diferencia del resto de lesiones benignas, que más bien los índices de resistencia suelen ser por encima de 0,8, 0,9, inclusive 1. Ok, entonces quiste dermoide es una de las masas que contienen remanentes de tejido cutáneo, como la queratina, el cabello, el epitelio estratificado. ¿Ok?
se observa casi siempre en el cuadrante superexterno de la órbita y está muy frecuente en niños y adultos. Entonces los traigo porque a pesar de que son muchísimas las lesiones, yo apenas hoy les he arrojado algunos de los datos más básicos de algunas de las patologías mucho más frecuentes que les van a llegar. Me gustó colocar a lo que sería el quiste porque a veces nos confundimos, a veces creemos que todo es maligno, todo es benigno, no, o sea, lo importante es siempre hacer un diagnóstico, un buen diagnóstico diferencial acorde a las manifestaciones clínicas del paciente. La semiología aquí ocular es importantísima. Entonces, ¿cómo aparece? Como una masa sólida, blanca, redonda y elevada. ¿Ok? Puede contener apéndices cutáneos, puede venir coexistiendo con astigmatismo o alteraciones bastante importantes a nivel de la película lacrimal, irritaciones oculares y es importante tener en cuenta el cuadrante infratemporal del limbo, que es uno de los sitios donde más frecuentemente lo conseguimos. Entre las clasificaciones, bueno, según la ubicación en donde se encuentre ese quiste dermoide, yo voy a colocar el apellido. Si está a nivel craneal, si está a nivel epivulvar, si está orbitario, si está ovárico. En este caso, si vemos el quiste, en este caso dermoide, a nivel ocular, sería importante o interesante que ustedes especifiquen en qué región anatómicamente del globo ocular se encuentra. Entonces, son masas redondeadas anecoicas, bien delimitadas con cápsula gruesa y como les digo, no suele presentar septo, no suele presentar vascularización, no tiene vascularización como el hemangioma, como las metástasis, el melanoma, no suele presentar calcificación como el retinoblastoma. Entonces, no, la ausencia de hueso cartílago es lo que la diferencia de los teratomas quísticos. Eso también es alguna de las entidades importantes de este tumor. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, a veces son estas masas multilobuladas, heterogéneas o hiperdensas, con evidencia de erosión ósea. A veces el quiste dermoide, miren dónde se agrupa. Entonces, aquí es importante siempre hacer diagnóstico diferencial con el mucocele. Los mucoceles son igual, homogéneos. Son muy similares, a mí me recuerdan mucho al quiste de chocolate que veíamos en los endometriomas ováricos. Es muy similar el mucocele en la región retrovulvar. Entonces, cuando lo vemos, principalmente va a ser, en este caso, heterogéneo y hiperdensa, y que hay que siempre estudiar que la misma no condicione algún tipo de lesión ósea, porque ellos suelen producir bastante erosión. Esta imagen no es la más bonita, pero bueno, es de las pocas que logré conseguir del quiste dermoide y bueno, de la lesión ovalada de bordes, como una lesión ovalada de bordes bien definidos, heterogénea, que acá podemos encontrar. Y bueno, muchachos, ya con esto hemos ya finalizado nuestro componente teórico, evidentemente siempre acompañando cada clase teórica con los forochás, con las actividades que les he asignado, las clases prácticas presenciales, nunca está de más, aunque ya hemos tenido un primer encuentro, nunca está de más un segundo para reforzar todo este material. Oncología es bastante interesante, sobre todo en el área ocular. Hay poca investigación sobre eso para los que les gusta investigar, buscar cada vez cosas nuevas. Esto es un terreno pues que está próximo a seguir explorándose y que sería bastante interesante buscar pues mucho más comportamiento de esta esfera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que nada sustituye la anatomía patológica. Lo que yo acá les doy no son hallazgos 100% específicos, son hallazgos que te ayudan en la naturaleza, en la conducta, en el pronóstico, pero en el diagnóstico confirmatorio siempre va a ser la anatomía patológica la que destaque. Entonces, bueno, sin más que agregar, damos entonces por finalizado esta última clase, esperando que haya sido de mucho provecho y que, bueno, obviamente sigan estudiando y sigan profundizando en este importante tema como lo es la ecografía ocular. Bueno, feliz noche para todos, espero se encuentren muy bien y estamos en contacto.